Para hablar sobre el tema de delegados, yo voy a seguir trabajando con el ejemplo que creé en la demostración anterior, que era sobre eventos, y solamente le agregué una clase nueva. Esta clase Validations tiene la función de validar un texto que se haya introducido en la interfaz de usuario y ver que solo contenga caracteres válidos de acuerdo a la funcionalidad de este texto. Para eso yo creo una enumeración que tiene un valor que va a corresponder a cada tipo de dato que yo espero en la interfaz de usuario. Tengo una de usuario, una de password y una de código. Y luego tengo un método con funcionalidad para ver si este texto solo contiene los caracteres especiales o válidos que yo permito. En el caso de un código solo espero números. En el caso de un password espero letras, números o algunos caracteres especiales. Y en el caso de un usuario espero números, letras o el guión bajo. Y aquí tengo la lógica que se encarga de hacer esa validación. Esta lógica la creé con fines demostrativos, por lo cual ustedes podrían encontrar alguna mejor manera de implementarlo. Voy a comenzar hablando de delegados fuertes y para eso yo voy a agregar una nueva clase en mi proyecto de iOS. Aquí le voy a poner a la clase el nombre de UI TextField User Validation Delegate. Y a esta clase que yo acabo de crear, le voy a decir que herede del UI TextField Delegate. Y aquí me hace falta el espacio de nombres del UIKit. Recordemos que los delegados están muy de la mano con el concepto de protocolo, que comentábamos que era algo muy parecido a una interfaz. Sin embargo, en el caso de los protocolos, estos pueden contener métodos que son opcionales. Para yo ver qué métodos son parte de este delegate, le voy a dar clic derecho y me voy a ir a la declaración. Y aquí si yo exploro esta clase, que es la correspondiente al protocolo que se utilizaría en Objective-C o en Swift, vemos que contiene una serie de métodos. Aquí todos están marcados como virtuales, lo cual quiere decir que todos son opcionales. Yo para la demostración voy a trabajar con este, que me va a servir para hacer las validaciones que yo requiera cuando fue introducido un texto en la interfaz de usuario, y esta validación se va a hacer antes de que el texto se muestre ya en la interfaz de usuario, por lo cual yo puedo decidir si permito que ese texto sea visible en el text field que tengo en pantalla o si no permito que se haga ese cambio. Voy a volver a la clase que yo creé, voy a borrar aquí el constructor que no voy a utilizar y voy a hacer un override de este método que les comentaba. Aquí dentro de los parámetros de este método está el text field, que es el text field con el que se está trabajando en la interfaz de usuario en cierto momento. Y el otro parámetro importante es este replacement string, que es el texto que se introdujo en cierto momento. Voy a borrar este return que tiene por defecto y lo voy a cambiar por uno en el que yo mande a llamar al método validateInput de mi clase validations. Este espera un texto, le va a pasar el replacement string y el tipo de validación, lo así que quiero que sea la de usuario. Con esto yo ya tendría una implementación muy simple de un delegado fuerte. Ahora para poder usarlo voy a volver a mi view controller y aquí en el view did load se lo voy a asignar a mi campo de texto. Aquí al de usuario, lo así que su delegado va a ser igual a una instancia del delegado que yo creé. New text field user validations delegate. Y con esto ya tendría enlazado mi campo de texto con este delegate. Para ver que todo funcione voy a regresar a validations y voy a poner un breakpoint antes de ejecutar el proyecto. Ahora sí ya lo voy a ejecutar en el emulador. Me voy a posicionar en el campo de usuario y para hacer la primera prueba voy a ponerle un carácter que no es válido. Aquí ya llegó a la validación
y yo le puse un signo de interrogación. Y el validation type tiene que ir como user, que es un valor fijo. Voy a ir avanzando por las validaciones. Y aquí ya podemos comprobar que está en false porque es un carácter que no es válido. Si yo le doy en continuar, aquí no se ve reflejado el cambio. Ahora voy a poner una letra que es algo que es válido. Puse una A. Y del mismo modo voy a ir avanzando por la validación, que en este caso tiene que ser en true. Le doy continuar. Y aquí ya está el cambio reflejado. Si yo quito el breakpoint, yo podría ir al emulador y seguir agregando valores válidos. Y si yo intento agregar algo que no es válido, simplemente no se va a ver el cambio. Aquí yo estoy intentando agregar caracteres especiales. Con esto ya tendríamos implementado un delegado fuerte. Hablábamos del otro enfoque, que es el de delegados débiles. Y para demostrar esto yo voy a trabajar ahora en el View Controller. Aquí en mi View Controller yo voy a crear un método nuevo. Este método le voy a decir que regrese un bool. Va a tener la misma funcionalidad de hacer una validación, por lo que necesito un true o un false. Y de nombre lo voy a poner. Y como parámetros le voy a poner los mismos que yo tenía en mi delegado fuerte. Voy a regresar a este. Y los voy a copiar y los voy a mantener con el mismo nombre, aunque esto podría yo cambiarlo. En el cuerpo de mi método voy a hacer algo parecido. Voy a poner un return de mi clase validation input igual replacement string, y en este caso la validación le voy a decir que quiero que la haga del password. Aquí ya tengo este método que cumple con las características del delegado. Ahora, para yo poder utilizarlo, tengo que ponerle el atributo export. Yo voy a poner export y luego le tengo que poner el nombre del método que yo quiero utilizar. Voy a volver aquí a mi delegado fuerte para llegar a la declaración del text field delegate que yo quiero utilizar. Aquí voy a buscar el método con el que yo quiero trabajar, que es este, el de should change characters in range, y voy a copiar toda esta parte. Voy a volver a mi view controller y aquí en el export voy a pegar eso que copié para enlazar el método de mi delegado con este método que yo creé en mi view controller. Aquí voy a cerrar paréntesis y el corchete que me falta. Y con esto yo ya tendría creado mi delegado débil. Ahora, para poder utilizarlo voy a hacer algo muy parecido que con el delegado fuerte. Voy a seleccionar mi campo de texto al que le voy a asignar el delegado. Solo que en este caso yo voy a utilizar la propiedad weakDelegate. Y le voy a decir que está en esta clase. Aquí ya con esto yo le estoy diciendo que el weakDelegate va a ser este viewController. Y dentro del viewController tengo yo el método que quiero utilizar. Voy a regresar a validations y voy a volver a poner un breakpoint para ver cómo se está comportando esto. Ahora sí voy a ejecutar el ejemplo. Voy a escribir algo aquí en el del usuario para que se desactive el de password. Aquí le voy a dar continuar. Y ahora sí voy a escribir algo en el de password. Igual voy a empezar con uno que no es válido. Aquí yo no puse que la coma era algo válido. Y vemos que aquí ya está entrando a validar esto. Aquí está recibiendo la coma y el validation type como password. Voy a avanzar por las validaciones. Y en este caso está en false. Si yo sigo avanzando, aquí observamos que sí entró por el
método correcto. Le voy a dar continuar y el comportamiento es el mismo. No está mostrando el cambio en la interfaz de usuario. Si yo pongo algo válido como un asterisco, aquí entra con el asterisco, el validation type sigue siendo el de password y en este caso me tiene que dar la validación como true. Antes de continuar voy a quitar el breakpoint y voy a seguir avanzando. Aquí vuelve por el mismo flujo que vimos anteriormente. Entonces de esta manera ya está funcionando, aceptando solo lo que es válido. Esta es la otra manera de trabajar con delegados. Y como comentábamos durante la parte teórica, esto nos facilita no tener que crear una estructura de clases amarradas a cierta herencia para crear nuestros delegados. Con esto terminamos el tema de delegados. Si ustedes quieren ver otro ejemplo sobre el uso de delegados, yo les recomiendo visitar la documentación oficial. Aquí voy a pegar el link. Este tiene un ejemplo utilizando mapas que es muy bueno, entonces yo creo que les va a ayudar a entender mejor sobre el tema.